este nexo justamente en lo que nos va a contar ahora. Joana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo, exacto. Bien, nos tenías abandonado un rato. Un poquito para que me extrañaran. Está muy bien. Y así fue, exactamente. Bueno, contanos un poquitito este nexo de lo que estábamos mencionando. Bueno, más allá del nexo, me parece importante hablar de esta temática, la movilidad sustentable y la educación vial, porque es una de las grandes problemáticas que ataca a las ciudades, ¿no? Ajá, sí, de verdad. Así que bueno, hablamos de residuos, de diferentes tipos de contaminación y demás, pero la movilidad también es un tipo de contaminación. ¿Por qué creen que contamina la movilidad en las ciudades? Y por la emanación de gases, ¿no es cierto? De los vehículos que tienen motores y demás, ¿no? El combustible. Claro, ¿cómo se mueven la mayoría de los vehículos? ¿Qué necesitan para desplazarse? Combustible. ¿Y qué tipo de combustible necesitan la mayoría de esos vehículos? Fósil, combustible fósil. Exactamente, la nafta, digamos, claro, que viene en combustible fósil, del petróleo y demás, que pasa por un montón de procesos y en su gran mayoría son los vehículos que utilizamos para transportarnos. Claro, entonces exacto. Yo me había notado como tal cual como docente algunos datos interesantes, como por ejemplo, ¿ustedes se imaginan 2.100 millones de autos circulando en el mundo? ¿Hay esa cantidad? Sí, la verdad que es impresionante. No, para el 2050 sí. Hay una proyección de la Organización de las Naciones Unidas que dicen que habrían 2.100 millones de autos circulando en el mundo. Y en la actualidad tenemos 3.500 millones de personas que viven en las ciudades. Imagínense. Claro, es impresionante. La comparación, impresionante. Sí. Y también hay otro dato interesante en la Argentina que dice que el 62% de las personas que se desplazan en la Argentina en autos lo hacen solas, o sea, sin acompañantes. Sí. Con lo cual también es... Sí. Dentro de las posibilidades es bastante común que dentro de una familia haya 2 autos. A veces el matrimonio tiene 2 autos. Tal cual. Pero también nos damos cuenta que en la ciudad, y sobre todo la ciudad autónoma de Buenos Aires, es una ciudad que se puede recorrer sin necesidad de utilizar el auto particular, ¿no? Sí. Es una ciudad legible, que inclusive cuando vamos caminando por la ciudad podemos ver avisos que nos dicen te demoras 10 minutos caminando para ir a tal lugar, o en bicicleta, ¿no? O en auto. Entonces, ¿por qué es importante la movilidad sustentable? No es que queremos sacar todos los autos de circulación porque son importantes. También hay personas que se desplazan desde las afueras de la ciudad hasta otros lugares y necesitan trayectos supremamente largos. Entonces es importante la movilidad sustentable para trayectos que sean más cortos y que nos permitan también optimizar los tiempos. Y aquí es donde también relacionamos la movilidad sustentable con la educación vial. Claro. Sí. Claro, porque de hecho, digamos, una de las recomendaciones, si uno puede evitar el auto, es el transporte público. Porque de esa manera aglutina mayor cantidad de personas y es un solo vehículo de transporte, exacto, ¿no? Claro, y lo vimos también, algo importante que lo vimos en contexto de pandemia, cuando no podíamos ir, o sea, cuando tratábamos también de estar tan aglomerados, de utilizar el transporte público solamente aquellas personas que lo podían hacer, que las personas empezaron a utilizar la bicicleta. Sí, claro, es cierto. ¿No? Exacto, sí. Y también a caminar más. Ajá. O sea, capaz de alguna manera inconsciente para poder estar más tranquilos y más seguros, pero también al hacer más uso de la bicicleta, menos autos estaban circulando y estamos utilizando un medio de transporte seguro, que no genera emisiones, que es saludable, ¿sí? Y que tiene un montón de beneficios. Pero es importante que la educación vial esté también de la mano, porque nosotros también tenemos responsabilidades con el rol que cumplimos en la vía pública, claro, porque siempre nosotros somos peatones, podemos ser conductores también y pasajeros. Entonces, siempre es importante saber cuál es la responsabilidad según el rol que tengamos en la vía pública. Y ahí es cuando vengo a lo que estaba mencionando Javier, de cómo articulamos de esa manera, ¿no? A través de la educación. Exacto, y además también falta un vehículo de transporte que está muy de moda acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Es un furor, pero digamos se ve bastante. Que es tipo monopatín, ¿no? El monopatín, claro, exactamente, porque además tiene una carga que es carga eléctrica. Eléctrica, sí. No es combustible. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Son estos vehículos que son algunos no motorizados y que no generan emisiones y que nos permiten optimizar trayectos que son medianamente cortos. Entonces, sí,
También hay una noticia muy nueva que salió de ayer que dice que el gobierno de la ciudad presentó unos resultados sobre un proyecto piloto que estaba haciendo de colectivos, ¿no?, de servicio público, que algunos utilizaban gas natural vehicular, otros son eléctricos y otros con durante todo el año estuvieron haciendo. ¿Ahí me escuchan? Sí, se había cortado unos segunditos nada más. Pero sí. Bueno, durante todo este año se estuvieron haciendo esas pruebas piloto y entonces lo que están sacando ahora es como el informe de qué medio de transporte es el más limpio para circular por la ciudad. Claro, exacto. Entonces son datos que están recién. Entonces es importante, vuelvo a lo de ir de la mano la educación vial con la movilidad sustentable. Y eso lo hacemos en las escuelas, obviamente porque la escuela tiene que cumplir esa función, ¿no? La función de educar y educar en todas las temáticas, y la educación vial y la movilidad sustentable son una temática ambiental supremamente importante, y para eso nos ayudamos de la Secretaría de Transporte y la Gerencia Operativa de Educación Vial. Claro. ¿Cómo? Bueno, todas estas temáticas dándoles una vinculación pedagógica curricular, haciendo recursos pedagógicos, tenemos un manual, un anexo curricular para la educación vial, y también celebrando efemérides. Ayer, que fue 5 de octubre, fue el Día de la Educación Vial, ¿sí?, y del camino, que se celebra, imagínense, desde 1925, hace un montón, en la Argentina. Entonces, a partir de esas efemérides también nosotros hacemos encuentros, capacitaciones, charlas con docentes para que conozcan esta temática y la bajen al aula según el nivel educativo. Claro. Bueno, lo bueno es que muchos, a través de esta pandemia, que tuvieron que recurrir a una bicicleta o un monopatín, se han quedado con la costumbre. Ahora está la posibilidad ya de movilizarse, de moverse en auto, y se han quedado con la costumbre porque además de ser bueno para el medio ambiente, también es más económico. Totalmente. O sea, tiene un montón de beneficios si lo vemos, ¿no? Es saludable en todos los sentidos y además se convirtió en un hábito. Y en la ciudad te moves bien también porque están marcadas las bicisendas, tenés un recorrido bastante extenso para poder usarlo. Claro, tenemos las bicisendas, que son las que van, digamos, por arriba de la vereda, y después tenemos la ciclovía, como por ejemplo la que se hicieron en contexto de pandemia, precisamente porque las mismas personas empezaron a utilizar mucho más estas vías que son más grandes, y el mismo gobierno dijo como, bueno, hay que hacer ciclovía, son las que van en la carretera normal y que estamos al lado del auto. Claro. Algo supremamente importante es que nosotros, yo digo nosotros porque yo uso también mucho la bici, nosotros como ciclistas o las personas que van en bici por la vía, por una calle, por Corrientes, por Córdoba y demás, tenemos el mismo lugar que tiene un auto. Y otra cosa importante es que el auto debe respetar una distancia lateral de 1.5 metros. Entonces, son un montón de conceptos que nosotros debemos saber de acuerdo al rol que cumplamos, porque es importante la educación vial, porque vamos a evitar accidentes y posibles siniestros en la vía pública. Y además tener todo, digamos, las bicicletas en condiciones, tener el casco, ¿no? Porque tampoco hay que salir así, digamos, sin nada, porque, claro, es por lo que decías vos también, el tema de las distancias y todo esto es complicado. Es un vehículo más. Claro. Pensemos lo que es un vehículo más. En el auto lo que nos protege es esa cobertura, ¿no? Lo que todo el esqueleto. Claro. Bueno, en una bici nosotros estamos mucho más expuestos, o lo mismo cuando vamos caminando. Sí. Entonces es importante conocer todas las señales de tránsito, cómo nos debemos mover, cómo nos debemos desplazar y tener todos estos equipos de protección personal para podernos movernos con mayor seguridad. Totalmente. Bueno, la verdad que es interesante, y sobre todo en esto de la educación vial y la movilidad, como decís vos, sustentable, es importante para tener en cuenta y para no usar el auto, por ejemplo, de más, ¿no? Pocas cuadras, tomar el auto, usar el auto para, qué sé yo, para 3, 4 cuadras, para hacer las compras. Ceder ese lugar quizás a una persona con movilidad reducida, a una persona mayor o una persona que no tiene otra opción sino desplazarse en ese auto, porque las distancias son muy largas. Y también andar en bici o caminar nos permite disfrutar del paisaje, que la ciudad tiene mucho por ofrecer. Entonces, bueno, es importante empezar a conocer estas temáticas y también a conocer cuál es nuestro rol como peatón, como conductor, como ciclista o como pasajero. Está muy bien, está muy bien. Joana, gracias,
Nos vemos en la No, próxima. usted. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Joana Charricar. Chao, hasta luego. ¿Hace cuánto que no sacas la bici, André, vos? ¿Que te la compraste nueva? ¿Lo usaste 3 veces? No, ¿Te caíste 2? No, la volví a usar,